Dios me lo continúe bendiciendo grandemente, mis queridos hermanos y amigos. Este es su hermano y amigo Horacio Fernández con la continuación de la clase acerca de la iglesia de Cristo y sus formatos. Eh, Anteriormente hice un video, lo cual lo estoy dividiendo en dos, porque la clase es bastante larguita. Y por esa razón, perdón, es que estoy haciendo otro nuevo video. Estaban hablando acerca de la naturaleza de la iglesia, hablamos acerca de las ilustraciones de la iglesia y hoy vamos a continuar con la fundación de la iglesia. Le dije que iba a ser un poco larga porque el tema de la iglesia es muy complejo. Bendito sea el nombre del Señor. Espero que todos podamos aprender de las funciones y formatos de la iglesia de Cristo a través de esta clase. Primeramente hice un preámbulo cuando empecé la clase para así nosotros tener un fundamento y saber cómo fue hecha y cuándo fue hecha la iglesia de Cristo. Porque antes, en el tiempo de tabernáculo, había una iglesia en el pueblo judío, porque se congregaban. Y por esa razón Jehová Dios le mandó a Moisés que hiciera un tabernáculo para que ellos fueran a adorar a Dios. Y en el tabernáculo era que estaba la presencia de Jehová Dios. Entonces, al venir Cristo Jesús y los judíos a rechazarlo, pues Cristo Jesús creó su propia iglesia, que es la iglesia que es la iglesia de hoy. Entonces, por esa razón, estoy trayendo esta enseñanza acerca de la iglesia para que nosotros tengamos un conocimiento más profundo acerca de cómo fue creada la iglesia de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, ya hemos hablado acerca de la naturaleza de la iglesia, que es cuando dice que es una iglesia. Entonces, la respuesta es una asamblea de llamados, o puede ser un grupo de personas santificadas. Eso puede ser llamado iglesia. Después continuamos con las ilustraciones de la iglesia. Esos son los nombres que ilustran la iglesia de Jesucristo, como por ejemplo el cuerpo de Cristo le llaman, la esposa de Cristo le llaman, el templo de Dios. Todos esos nombres son ilustraciones que significa la iglesia de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Con la fundación de la iglesia, luego vamos a continuar con la fundación de la iglesia, luego con las ordenanzas de las iglesias, después con el culto de la iglesia y por último por los ministerios de la iglesia, donde vamos a saber cuáles son los ministerios que tiene la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Antes de empezar la clase, vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, venimos delante de tu presencia en el nombre dulce de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor Salvador. Padre, venimos a darte toda tu gloria, toda tu honra y a pedirte humildemente, Señor, que tú permitas a tu Santo Espíritu que nos dé discernimiento, sabiduría, para nosotros poder entender tu palabra que va a ser enseñada. Padre, yo te pido humildemente que tú me uses como un instrumento en tus manos para yo poder explicar esta clase a cada uno de mis hermanos y amigos que estén al alcance de mi voz. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que tú te sigas glorificando grandemente en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre dulce de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Pero antes de continuar la clase, quiero recordarle a todos vosotros que Dios nos ama como nadie nos puede amar. Y que el anhelo de Dios es vivir juntamente con cada uno de vosotros. Oiga qué cosa más importante. Saber que el creador del universo, el arquitecto de esta maravilla creada para nosotros, la tierra, por Dios, que Él anhela
estar junto con nosotros, vivir con nosotros. Qué privilegio, mis hermanos y amigos que me escuchan. Mediten en esa palabra, que el Dios supremo, el Dios único, el eterno, el todopoderoso, el creador de todo lo visible e invisible, anhela vivir con nosotros. Que nosotros somos delante de Dios como trapo de inmundicia por el pecado. Pero como Él nos amó y nos creó, porque por ese amor ágape que Él tiene, Él siempre ha querido tenernos cerca de Él, y por eso fue que nos creó. Pero habemos muchos que no pueden entender ese amor. Habemos muchos que no tenemos a nuestro Dios en su vida, a su Creador. Pero da pena que esas personas se pierden por falta de conocimiento. Y por esa razón yo les pido al Señor que cada día me dé entendimiento y sabiduría para yo enseñar la palabra a aquellas personas que están viviendo en la oscuridad, en la falsedad del pecado, en las vanidades de este mundo, que solamente lo que es temporal. El enemigo engaña al ser humano dándole puesto en diferentes sitios de importancia, que dicen ellos que es de importancia, pero eso es basura. Eso lo lleva a la perdición, porque lo aparta de su creador. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay que despertarse, amigos que me escuchan. Busque su creador, busque lo eterno. Apártese del pecado, no siga viviendo en la falsedad de este mundo, en la oscuridad del egoísmo, de la envidia, de la maldad, de la falsedad. Busquemos la verdad en Cristo Jesús. Por eso yo le pido cada día al Señor que me den sabiduría para yo seguir enseñando su palabra, para así yo traer enseñanza, para que muchas personas que puedan escucharme puedan entender y puedan hacer una decisión y cambiar su rumbo, porque todo aquel que no está con Cristo va a terminar en un rumbo, como dice en inglés, un dead end street. Van a terminar a un final que no tiene salida. Así que, amigos que me escuchen, yo simplemente quiero que usted recapacite y piense y escuche esta enseñanza. Y, amigo, haga una decisión sabia, corra por su vida, porque todo aquel que no tenga a Cristo Jesús en su corazón no va a poder ir al reino de los cielos. Y a mis hermanos que no están firmes en el Señor, que arreglen sus caminos, que no sean como las 5 vírgenes que se quedaron por no estar preparadas. Que estemos preparados, porque estos tiempos son difíciles. Tenemos que estar parados en la brecha. Tenemos que estar ocupados en los negocios de nuestro Dios Padre Celestial. Así que, hermano, volvemos al primer amor con nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ama como nadie nos puede amar. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Qué grandioso y qué privilegio tenemos. Y algunos no tienen ni el menor conocimiento lo que significa ser parte del único Dios creador de lo visible y lo invisible. Vivimos en un mundo y bajo un cielo creado por Dios. Y con todo eso que estamos viendo, esta creación tan grande, tan perfecta, no podemos entender que hay un Dios que nos ama, que creó esta creación para nosotros, para que nosotros viéramos su poder, su grandeza, su majestad. Pero el enemigo siempre trata de confundir a esos seres humanos que no han podido tener la capacidad de entender la verdadera verdad que es Cristo Jesús, nuestro Dios creador, que nos ama como nadie nos puede amar. Cada día disfrutamos numerosas bendiciones de su mano, aunque no la vemos, pero cada día Él nos da bendiciones. Él nos cuida. Él está siempre obrando a favor de nosotros. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Eso está en Santiago 1:17. Búsquelo, apúntelo y léalo. Amigo que me escucha, si usted tiene una Biblia, empiece a leer la Biblia. Mis hermanos, vamos a escudriñar la palabra, que en ella es la que
nos da la vida eterna y enseña todo lo que es nuestro Señor Jesucristo. La palabra habla de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer la palabra, mis hermanos queridos. Escuchen bien, mis amigos, que no han hecho la decisión, porque van a pasar de muerte a vida, aceptando el Salvador del mundo, Jesucristo. La condición más feliz para cualquier humano en esta vida es aceptar a Jesús como Salvador y Señor de tu vida. Vivir una nueva vida bajo su voluntad y obedecer sus mandatos. Y yo le prometo a usted, amigo que me escuche, que usted prueba esa nueva vida y usted se va a sentir una nueva criatura, usted se va a sentir diferente. Porque cuando usted viene a los pies del Señor, el Señor empieza a obrar en su vida, empieza a cambiarle su temperamento, empieza a cambiar su forma de pensar, de ver las cosas, que a veces la veían oscura. Ahora usted empieza a ver las cosas diferentes, empieza a sentir amor, empieza a sentir paz. Esa paz que solamente Cristo la trae, que ni el dinero, ni la fama, ni ninguna de esas cosas materiales la pueden suplir. El amor de Cristo. Así que, amigos que me escuchen, por favor, hagan esa decisión por su propio bien, porque Cristo viene pronto. Y Dios es el único que ha diseñado todo este universo para promover la felicidad y la santidad de la humanidad. Que solo Él lo puede dar, pero hay muchos que no han podido entender eso. Y por eso están viviendo por toda la basura del mundo, porque el mundo no te puede dar nada. Todo lo que el mundo te brinda es temporario y falso, porque todo se queda en esta tierra. A cambio, todo lo que nuestro Dios nos da es eterno, porque es para siempre. Es una diferencia muy grande. Es triste que ver tanta gente dejar a Dios fuera de sus vidas y llenar sus días con sustitutos miserables, por no entender que su Creador anhela estar con cada uno de vosotros. Amigos que me escuchan, tu Creador anhela estar contigo, porque Él creó a cada uno de vosotros para que nosotros viviéramos con Él eternamente. No como el pecado que vino a que nosotros fuéramos destruidos por el pecado, porque eso fue lo que el enemigo vino a engañar y a robar. Por eso engañó a Adán y a Eva allá en el principio, cuando la creación. Bendito sea el nombre de Jesús. Nuestro Dios nos ama como nadie nos puede amar. Aleluya. Y dice que hay tantas personas que sustituyen con cosas miserables en vez del maravilloso amor de nuestro Dios Padre Celestial. Porque Él nos ama como nadie nos puede amar. Recuerden siempre esto, mis amigos. Cristo es la única esperanza que usted tiene y es la única esperanza que tiene la humanidad. Es Cristo Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora voy a continuar con la clase. Y me quedé la semana pasada en la fundación de la iglesia. Considerado en sentido profético, se describe a Israel como una iglesia por ser el pueblo escogido por Dios, y el sentido de que se trataba de una nación llamada o convocada de entre otras naciones para que fuera sierva de Dios. O sea que desde el principio Dios ha venido trabajando con el pueblo de Israel por la promesa que le hizo a Abraham, donde le dijo que su descendencia sería multiplicada tanto que no podía ser contada a causa de la multitud. Y voy a buscar a Génesis capítulo 16 y voy a leer el versículo 10 para que ustedes escuchen, cómo el mismo Señor se lo dice por medio del ángel de Jehová a Abraham. Vamos a buscar el capítulo 16 de Génesis y voy a leer el versículo 10. Y dice:
Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Como le acabé de decir, que el Señor ha venido trabajando con el pueblo judío por esa promesa que Él le dio a Abraham, que Él iba a ser el padre de todas las naciones. También podemos ver que desde el Antiguo Testamento el pueblo judío se congregaba para escuchar a Moisés hablar palabra de Dios y ser guiado por los estatutos de Dios. En otra palabra, Dios era que le hablaba al pueblo judío por mediación de Moisés. Y voy a buscar a Hechos capítulo 7 para que podamos ver cómo lo dice claramente la palabra, de cómo el Señor hablaba con Moisés y le daba los estatutos al pueblo judío para que aprendieran a vivir ordenadamente. Y en Hechos 7:38, apúntalo si quieren, dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Oiga, escúchelo bien como lo dice. Él recibía palabras de vida para darle al pueblo judío. Aleluya. Cuando el Antiguo Testamento fue traducido al griego, el vocablo congregación de Israel fue traducido eclesia o la iglesia. Israel entonces era la congregación o la iglesia de Jehová, como le dije yo anteriormente, que la iglesia siempre ha estado, pero antes el pueblo judío era la iglesia o es la iglesia de Jehová, bendito sea el nombre del Señor. Después de su rechazo por la iglesia judía, Cristo predijo la fundación de una nueva congregación o iglesia, una institución divina que debe continuar su obra aquí en la tierra. Podemos verlo en la Biblia, donde Jesucristo le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y voy a buscar a Mateo 16:18, donde ahí lo dice claramente, donde Cristo Jesús le dijo a Pedro, y voy a leérselo en el 18, en el capítulo 16, versículo 18, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. O sea que ahí ya el mismo Jesucristo ya estaba pensando hacer esa iglesia. Entonces, una nube, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, al ver esta palabra que leímos, que ya el Señor tenía en su mente a crear la iglesia, Él se lo dijo a Pedro. Y esta es la iglesia de Cristo que comenzó a existir el día de Pentecostés. La iglesia de Cristo nació como tal el día de Pentecostés, cuando fue consagrada por la unción del Espíritu Santo. De la misma manera que el tabernáculo que fue construido y luego consagrado por el descenso de la gloria divina de Jehová, Dios. Y lo dice en Éxodo 40:34. Escríbelo. Éxodo 40:34, donde dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. O sea que una vez que crearon el tabernáculo, quien lo vino a ocupar fue la gloria de Jehová. Y ahora vamos a ver, cuando la iglesia de Jesucristo fue formada en el día de Pentecostés, cómo también de esa misma forma el Espíritu de Dios se mostró ese día. Y vamos a leerlo, que está en Hechos capítulo 2, y voy a leer el versículo 1 al 4. Dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. O sea que asimismo, como pasó con el tabernáculo, que la gloria de Jehová cayó en el tabernáculo, también asimismo pasó en la iglesia de Cristo Jesús, que el Espíritu Santo de Dios fue derramado. Entonces aquí podemos ver cómo y cuándo nació la nueva iglesia de Jesucristo, que viene siendo la iglesia de hoy. Así también los primeros miembros de la iglesia se congregaron en el aposento alto y se congregaron en calidad de iglesia mediante el descenso del Espíritu Santo. Es probable que los primeros creyentes vieron en este acontecimiento el retorno de la gloria de Jehová. O sea que cuando pasó ese acontecimiento del día de Pentecostés, ellos se sintieron tan impresionados que ellos pensaban que esa misma gloria de Jehová que pasaba en el tabernáculo cuando sus padres vivían y los profetas, ellos pensaron que eso iba a volver de nuevo a tomar posesión. Igual como cuando sucedía antes en el tabernáculo, lo cual hacía muchos que había partido del templo. Ya la gloria de Jehová no se manifestaba en el templo como sucedía al principio. Yo me imagino que esos creyentes pasaron, a mí pensarían que esa misma manifestación del Espíritu iba a continuar como en los tiempos de sus padres y de los profetas, como estaba aclarando un segundo atrás, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy se ha continuado el mover del Espíritu Santo en la iglesia de hoy, pero tal vez no en la magnitud que sucedía en esos tiempos, donde los creyentes eran unidos juntos con amor. Eran una poderosa iglesia, no tenían perjuicio, eran personas humildes, eran personas consagradas a Dios, lo cual no está sucediendo en la iglesia de hoy por falta de ese amor, de esa unidad, de ese respeto, de esa humildad que a veces nos faltan a nosotros como hermanos que somos. Vamos a la iglesia y no tenemos la humildad de saludarnos con verdadero amor. A veces no venimos a adorar a Dios, sino que venimos solamente a ver a los hermanos o a simplemente por tener ya una costumbre de venir a la iglesia. Y no es así, mis hermanos que me escuchan. Si nosotros queremos ver el mover del Espíritu Santo en la magnitud que se movía en los primitivos, en la iglesia primitiva, tenemos que venir con el corazón humillado y contrito, unirnos en oración de verdad y aclamar a Dios y buscar la presencia del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Jesús. Si la iglesia de este tiempo se congregara con todos los miembros a buscar la presencia del Espíritu Santo, nosotros tuviéramos esa misma manifestación, y yo diría hasta más grande, porque ahora tenemos los instrumentos necesarios en nuestras manos para celebrar servicios de adoración, de avivamiento, de liberación, de sanidad. Porque aquellos tiempos ellos no tenían la palabra de Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Tenemos todos los instrumentos para poder celebrar un culto de adoración, pero de espíritu y en verdad. Aleluya. Pero solamente si queremos que el Espíritu de Dios se mueva libremente en nuestras iglesias, tenemos que solamente mantenernos unidos, venir a adorar de verdad, en espíritu, en verdad, como el Señor anda buscando. Él está buscando adoradores que le adoren de verdad. No que lleguemos a la iglesia como una continuación, no. Cada día que usted se acerca al culto, usted se acerca al templo, vaya con una nueva expectativa, que usted va a recibir aceite fresco, usted va a recibir bendiciones nuevas, usted va a tener un encuentro con su Creador, con el Espíritu Santo del Dios vivo. Vamos a ir con esa perspectiva
Y usted va a ser edificado, vamos a ser edificados. Porque Dios cuando se mueve trae liberación el Espíritu Santo. La palabra misma lo dice. Cuando el Espíritu se mueve hay liberación. Entonces, ¿por qué cuando vamos al templo salimos iguales? Porque no vamos a buscar la presencia de Dios. No nos queremos entregar, adorar en espíritu y en verdad. Vamos con perjuicio a nuestra mente. Por eso es que tenemos que orar y humillarnos delante de Dios para que Él nos quite todas esas falsedades y todos esos perjuicios que tenemos en nuestra mente. Porque vamos a la iglesia, al templo, y a veces tenemos, mira, mi hermano me está viendo si hago esto o no hago lo otro. No, vaya al templo a buscar la presencia de Dios junto con sus hermanos. A buscar, a provocar el Espíritu Santo de Dios para que la iglesia de Jesucristo sea edificada cada vez más y nosotros podamos crecer y dar fruto. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que si todos nos unamos juntos como un solo cuerpo, como es la iglesia de Cristo, y Jesús es la cabeza, nosotros vamos a ver la manifestación del Espíritu Santo en esa magnitud. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos hablado hasta ahora de la fundación de la iglesia. Ahora vamos a continuar con los miembros de la iglesia. Este otro tópico y función de la iglesia. Entonces hemos hablado de la naturaleza de la iglesia, de la ilustración de la iglesia, y ahora mismo acabé de hablar de la fundación de la iglesia. Entonces voy a continuar ahora con los miembros de la iglesia. Escuchen bien, amigos que me escuchan en las redes sociales. Todo este procedimiento que voy a explicar para que si usted está buscando una iglesia, que esa iglesia sea una iglesia que predique la palabra de Dios y que permita mover el Espíritu Santo. Y le voy a indicar el procedimiento de una iglesia verdadera de Cristo. Dice, el Nuevo Testamento expone las condiciones siguientes para ser miembro de la iglesia de Cristo. Primero hay que tener fe en el Evangelio y una confianza sincera en Cristo Jesús como el único Salvador divino, como lo dice claramente en Hechos 16:31. Y dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Luego hay que tener o hacer sumisión al bautismo en agua como testimonio simbólico de la fe en Cristo. O sea que cuando usted se bautiza, usted está haciendo un simbolismo de que el hombre viejo es sumergido para abajo y el hombre nuevo sube. Ese es el bautismo en agua, lo que usted hace cuando usted se bautiza. Tenemos también que confesar verbalmente de fe, como lo dice en Romanos 10:9-10. Y lo voy a leer, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Claramente nos lo está explicando la palabra. Haciendo todo este procedimiento, amigos que me escuchan, ya usted viene a ser un miembro de la iglesia de Cristo. Escúcheme. De esa forma usted viene a ser miembro de la iglesia de Cristo. Primeramente, usted se tiene que arrepentir de su pecado y aceptar a Jesucristo como su Señor Salvador. Y ya usted viene a ser hijo de Dios. Aleluya. Al principio de la nueva iglesia, prácticamente todos los miembros eran verdaderamente regenerados. Como dice en Hechos 2:47. Dice, el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Ante el poder para formar parte de la iglesia, no era asunto de plegarse a una organización, sino de ser miembro de Cristo. De la misma manera que una rama es injertada en el árbol. En otra palabra,
nosotros somos injertados a Cristo Jesús. Y en aquellos tiempos los creyentes tomaban eso muy serio. No como algunos creyentes que ser miembro de una iglesia es como si fuera algo común y no le dan la importancia que verdaderamente tiene. Cuando usted es miembro de la iglesia, usted es miembro del cuerpo de Cristo. Usted es injertado al Señor Dios Santo Jesucristo. En aquellos tiempos era un asunto de mucha importancia para la persona que se hacía miembro de la iglesia de Jesucristo. También en aquellos tiempos, cuando estaba el crecimiento de la iglesia primitiva, había muchos que no eran cristianos de corazón, puesto que venían mucho por el bautismo en agua, lo cual influyó una conversión en algunos, pero en otros continuaron viviendo igual, no se convirtieron en verdad en el cristianismo, solamente venían a bautizarse en el agua, pero yo diría también que eso por falta de que alguien lo guiara por el camino correcto, enseñándole la palabra como estamos haciendo la iglesia buena, que están discipulando y enseñando la palabra a los recién convertidos. Esta ha sido más o menos la condición del cristianismo desde entonces. Así como en el Antiguo Testamento había un Israel dentro de Israel, que habían israelitas verdaderos según su crédole, y se pudo ver cuando ellos duraron 40 años en el desierto por tener esa división. Bendito sea el nombre de Jesús. Uno eran reales israelitas que seguían los mandatos y los estatutos de Dios, y otros querían seguir dioses ajenos. Siempre hay un grupo bueno y un grupo malo. Y se ha podido ver durante las generaciones. Entonces podemos ver que el mismo Israel, cuando salió de Egipto, duró 40 años caminando en el desierto porque estaban divididos. Unos llevaban los estatutos de Dios, pero otros no. Otros querían seguir adorando a los dioses ajenos. Y fue tan así que cuando Moisés subió al monte de Sinaí a recibir los 10 mandamientos, que duró un buen tiempo arriba, hubieron muchos que hicieron un becerro de oro para adorarle. Entonces hemos podido ver que también en el transcurso de la historia, asimismo, le ha pasado a la iglesia. Tenemos una iglesia dentro de otra iglesia. Cristianos, o sea, hay cristianos verdaderos entre los que se profesan serlo, pero que no lo son en realidad. Puesto que hay cristianos que porque vienen un día a la iglesia, se creen que son cristianos. Y ser cristiano es mucho más que eso. Un cristiano verdadero ama al Señor y también ama la obra del Señor y se envuelven a trabajar en la obra del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea que por lo tanto debemos de distinguir entre la iglesia invisible, que está compuesta de verdaderos cristianos de todas las denominaciones religiosas, y la iglesia visible, que consiste todos los que profesan ser creyentes o cristianos, los cuales no lo son. Porque usted, por decir que porque va a la iglesia ya usted es un cristiano, eso no le da derecho a usted en verdad ser llamado cristiano. Usted, cristiano para mí es cuando una persona se envuelve a trabajar en la iglesia, cuando una persona ama la obra de Dios, cuando una persona busca la presencia de su Santo Espíritu de Dios, cuando esa persona quiere vivir una vida en santidad, quiere dar un buen testimonio. Ese es lo que es un cristiano. No cuando solamente va al templo, que se transforman y son muy religiosos y legalistas, pero cuando salen del templo vuelven a hacer lo mismo que son ser llamados cristianos, pero no son cristianos.
El cristiano verdadero es siempre cristiano. Es una forma de vivir, es un estilo de vida. Usted cuando viene a Cristo, usted es transformado y usted viene a ser una nueva criatura. Y a usted ser transformado y ser una nueva criatura, usted tiene que empezar a vivir diferente. No puede seguir viviendo como vivía antes, porque entonces no ha pasado ninguna transformación en su vida. Así que hay que tener eso muy en cuenta, mis hermanos. Entonces podemos ver que hay una iglesia dentro de otra iglesia, la visible y la invisible. Una pregunta: ¿a cuál pertenece usted? Amigo que me escucha, hermano que me escucha, porque el amigo todavía tal vez no ha aceptado a Jesucristo. Pero yo espero que usted haga la decisión por medio de esta clase y busque su salvación en Cristo Jesús. Pero la pregunta la hago a mis hermanos: ¿usted pertenece a cuál? ¿A la visible o la invisible? Porque si usted es un verdadero creyente, entonces usted pertenece a la invisible. Pero si usted es de aquellos que son creyentes solamente para que los llamen cristianos y para demostrarle al mundo que ellos van a una iglesia, entonces usted es de la iglesia visible, la cual le sugiero que cambie de esa iglesia y que empiece a recapacitar. Si usted en verdad está viviendo la palabra de Dios, usted va a recapacitar y va a tratar de organizar su vida, va a tratar de buscar en verdad la dirección del Espíritu Santo de Dios, para que así usted sea un verdadero creyente y pueda pertenecer a la iglesia invisible, la cual proviene de Jesucristo. Porque la iglesia invisible está compuesta de aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida en el cielo. Y la segunda comprende de aquellos cuyos nombres figuran en la nómina de la iglesia. Mira la diferencia. La distinción se insinúa en el capítulo 13 de Mateo. Yo quiero que lo lean después, más luego. Mateo 13, lea el capítulo entero y usted va a entender. Donde el Señor habla de los misterios del reino de los cielos. Expresión que corresponde a la designación general del cristianismo. Entre la primera y segunda venida de Cristo, y por ella sabemos que habrá una mezcla de bueno y malo en la iglesia hasta la venida del Señor, cuando verdaderamente la iglesia se purificará y se establecerá una separación entre el genuino y el falso. O sea que cuando Cristo venga a recoger a su iglesia, la iglesia va a ser purificada, porque Jesucristo solamente se va a llevar a los genuinos creyentes, no a los que se hacen llamar creyentes o cristianos. Tiene que tener mucho en cuenta eso, mis hermanos, que si usted no está viviendo la palabra, usted se va a quedar entonces. Usted está perdiendo su tiempo, porque a Dios nadie los engaña, nadie engaña a Dios. Dios conoce todos nuestros corazones. Usted me puede engañar a mí, usted puede engañar a su hermano, usted puede engañar al pastor, al vecino, a quien usted quiera. Pero yo estoy seguro que a Dios usted nunca lo va a engañar, porque Dios conoce nuestros corazones y Él es Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, hermano, si usted está viviendo de esa forma, arregle su vida, porque Cristo viene pronto. Vamos a buscar Mateo 13, como le dije, pero voy a leer simplemente el versículo 36 al 43. Voy a leer el versículo 36 al 43 y dice: entonces de pedida a la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a sus discípulos, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo,
y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Escuchen bien. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Óigalo bien como lo dice la palabra del Señor. Y se lo echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol, que esos somos nosotros, los verdaderos creyentes, y el reino en el sol, en el reino de su Padre, y el que tiene oído para oír, que oiga. Eso es lo que va a acontecer cuando Cristo venga a buscar la iglesia. Y eso se lo preguntaron los discípulos a Jesús, que le explicara acerca de la cizaña. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, en la segunda venida del Señor, la iglesia va a ser limpiada. Van a separar el trigo de la cizaña. Dice que Jesús enviará a sus ángeles a recoger de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, todos esos falsos creyentes, todos los malos, los que confundieron a muchos con sus falsas doctrinas, todos serán echados en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Así que, hermanos y amigos que me escuchan, recapaciten y arreglen sus vidas con el Señor Dios. Y tú, amigo, arrepiéntete de tus pecados y ríndete a los pies del Señor Jesús, para que no vaya a pasar como eso que dice la palabra, que van a ir todos al horno de fuego eternamente. Aleluya. Pablo el apóstol expresa la misma verdad al comparar la iglesia como una casa en la cual hay muchos vasos, algunos para honor y otros para deshonor. Voy a buscar a segunda de Timoteo y voy a leer el capítulo 2 de segunda de Timoteo, y voy a empezar a leer el 19 al 21. Y dice, segunda de Timoteo 2, 19 al 21. Vamos a buscarlo aquí. Y dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Segunda de Timoteo 2, 19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Pero en una casa grande, escúcheme bien como yo lo estaba diciendo ahora mismo, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles, que viene siendo deshonrosos. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Mire cómo lo dice muy claramente. Aquí una vez más vemos que Dios conoce a los suyos, y que aquel el cual se hace llamar cristiano, que se aparte de hacer iniquidades, porque el Señor conoce los verdaderos cristianos, como le dije, o creyentes. Nadie puede engañar a nuestro Dios, como le estaba diciendo, mis hermanos y amigos. Así como en una casa grande